Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues bueno, aquí estamos de nuevo en otra transmisión de los Códigos del Multiverso. Su servidor Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Nayendra Torres. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar ni más ni menos que de Pleiadianos, que es bastante. Wow. Así que, pues bueno, la verdad es que es muchísima la información, demasiada diría yo. Pero bueno, para comenzar, pues, como siempre, mi querido Lenin, a ver, ¿qué nos traes, mi querido Lenin? Échale, Lenin. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno. Pues las Pleiades, como tú decías, es muy vasto hablar de los pleiadianos. Hay demasiada información ahí en internet y hay que como echarle un ojo, ¿no? Porque puedes encontrar desde teorías muy interesantes a teorías ya muy Chafas. muy chafas, ¿no? Pero lo que me gustaría decir es, bueno, que las Pleiades son un conjunto de estrellas que están en la constelación de Tauro, ¿no? Y su significado es una multitud, porque existen alrededor de 400 estrellas, me parece, son un conjunto de estrellas que están ahí, pero de esas 7 son las más brillosas y son las que se pueden observar. Conocidas también como las 7 cabrillas, las 7 cabritas, las 7 7 cabras, hermanas también. las 7 hermanas. Y también interesante que muchos pueblos de la antigüedad pues adoraban, ¿no? a las Pléyades. Desde pues prácticamente toda la náhuatl hasta pueblos en Europa y en varias partes, por no decir que en todo el mundo antiguo, eran pues muy veneradas esas estrellas, ¿no? De las Pléyades. Claro. Y lo que platicábamos hace rato, que pues la octava estrella de las Pléyades es nuestro querido Sol. Así que para empezar podemos decir que todos nosotros los seres humanos pues de una manera u otra somos pleiadianos. Y bueno, ¿qué más, Milenio? Si quieren empezamos un poquito de los primeros contactos que se tienen ahí. Bueno, igual y si quieres nada más para empezar a abrir, ¿no? el tema. Como les decía, para las culturas antiguas son muy importantes las Pléyades, o eran muy importantes. Entre ellas recuerdo a Alejandro Pérez Oxlaj, fue el 13º sacerdote maya quiché. Ya ahorita hay otro, pero en su momento, que de hecho quisieron sacar una película que se llamaba The Shift of the Ages, y en esas entrevistas que le estuvieron haciendo, él dijo que los mayas en realidad venían de las Pléyades y que habían sido dos hermanos que habían viajado de las Pléyades y que tanto el pueblo Hopi como el pueblo maya y varios pueblos antiguos pues venían de las Pléyades, ¿no? Entonces, nada más como para abrir esta parte y entender que por eso es que es un tema tan vasto, ¿no? Porque abarca desde los tiempos muy antiguos, ¿no? Hasta los tiempos actuales y seguirá estando en el futuro, ¿no? Está interesante. Está muy interesante. Y también eso tendría que ver mucho con cómo desaparecieron los mayas, ¿no? Podría ser una teoría de cómo desaparecieron los mayas. Podría ser que ellos se fueron de regreso a las Pléyades, que era donde venían, ¿no? Otra es que supuestamente este comando, bueno, ya vamos a mezclar temas, pero sin mezclar temas, supuestamente estos seres de las estrellas, cuando fue el cataclismo anterior, se llevan a los mayas, se llevan a los Hopi, se llevan a varios grupos, y una vez que termine el cataclismo, los vuelven a sembrar en la tierra, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, simplemente por esa línea tendríamos muchísima pues información, ¿no? Es demasiado, pero siguiendo esta línea de lo que se conoce como pleiadianos, ¿no? Esta parte de la cultura popular, pues entonces sí, vámonos si quieres ahora sí por esta parte ya más moderna, ¿no? De la historia, y poco a poco lo vamos a ir tejiendo. Sí, claro. Hay varios como historias. De hecho, te metes a internet y vas a encontrar muchísima gente que está canalizando con pleiadianos, ¿no? Todo esto también pueden algunos ser fraudes, algunos reales y todo, ¿no? Pero de los primeros contactados se habla de una persona que se llamaba Van Tessen, y él tuvo un contacto con Ashtar Shiran, que se dice que es uno de los comandantes de los pleiadianos. Sí. Y él, lo que pasa ahí con él es un día va en su carro y ve un ovni y va a investigar de qué. ¡Ay, mamá! Y va a investigar y resulta que tiene contacto con esta persona
y de ahí empieza él a tener información acerca de qué son los pleiadianos, de la idea que tienen, que ahorita profundizamos un poquito de todo este concepto que traen los pleiadianos a nuestro planeta, ¿no? Hacia nosotros, los mensajes que van trayendo hacia nosotros. Entonces, digamos que el primero en hablar del tema ya Más moderno, este lado sí. más moderno es Van Tessel o Van Tiesel. Sí, que es en No los Van 50s. Diesel, no Vin No, Diesel, no, Vin no, Diesel, pero no. Van Tiesel, y este cuate es el primero también en hablar del famosísimo Ashtar Sheran, y es el que inaugura toda esta ola del Comando Galáctico Ashtar, ¿De la ¿no? Federación? Sí, ok. Sí, y entonces esta cuate empieza a tener hasta convenciones, empieza a invitar gente, empieza a dar conferencias de toda la información que le estaban dando, y resulta que Se hace millonario. se hace millonario en Roca Gigante en Estados Unidos. Todo esto pasa en Estados Unidos, ¿no? En Roca Gigante él construye... Aguas con los golpes porque van a sentir que está temblando así de los decir cuánta energía tiene el N. Ajá. Empieza a construir varias cosas, empieza a llegar mucha gente, empieza a platicar y todo, pero él comete un error, que es lo interesante. No le paga Hacienda. No le paga Hacienda. No. También no le paga Hacienda. No, él dice que cuando caiga la bomba de nitrógeno, están preparados. De hidrógeno. Cuando caiga una bomba de hidrógeno en la Tierra, los pleiadianos van a actuar para salvarnos. Que van a intervenir. Van a intervenir y ya están las naves preparadas y todo. Que en pocas palabras también, porque lo que significa es que cuando hagamos una detonación atómica, ¿no? Una detonación nuclear, Van Tiesel entonces dice que va a llegar el Comando Galáctico Ashtar, ¿no? Y va a arreglar todo, ¿no? Exacto. Ajá. Y Así resulta es. que así sucede, ¿no? Que la bomba de hidrógeno y pues no pasa nada. Entonces él queda como Un fraude. un fraude total, pero hay cosas interesantes ahí dentro de lo que él hace. Él dice que tiene contacto con Tesla Órale, y construye... con Nico. Con Nico. Y construye él decía que era como un artefacto llamado Integratón. El Integratón. El Integratón. Y con ese él podía viajar al pasado, al futuro. Van Tiesel. Van Tiesel. Van Tiesel puede viajar al pasado gracias a que vea a Nikola Tesla. Y Nikola Tesla le enseña el Integratón. Sí. ¿Qué sería en inglés, cómo lo habrán dicho? Integration, no. Integratón. Y tele- No seas, bueno. No, Integratón, ok. Y luego, que realmente ya lo vi, es un edificio construido muy cerca de ahí de Roca Gigante. ¿no es la torre de Warcliffe? No. No, según yo no. Bueno. Aunque no sé, no estoy así al 100% Igual y seguro, sí. bueno, igual y sí. Ajá. Pero después él muere, ¿no? Ya se le considera como... ¿Tesla? ¿Tesel? O No, será- no, Tesla. Tesla. Ajá. Ajá, sí. Tesla muere. Ok. Y y ese edificio se conserva todavía, parece un observatorio muy bonito. Y dicen que independientemente si viajaba al futuro, al pasado, eso, la gente que lo compró, de todos modos hace pruebas de acústica y dice que es un lugar excelente para la música, para las artes. Se sigue utilizando el edificio. Wow. ¿No? Y es todo lo que quedó como de él, porque a pesar de haber sido se cuenta que era una gran estrella como de rock Sí. en esos años, porque era muy famoso. Sí, que todas estas conferencias que hizo. Claro. Fue como ¿cómo le llamaban? La primera superestrella de la New Age, ¿no? De la New Age, exactamente. Sí. Pero se le cayó todo esto con estas profecías que él decía de intervención, que a lo mejor sería bueno platicarles esta parte de los pleiadianos que ellos mencionan que su plan es la de no intervención, que es la parte que yo no entiendo, que decía Tessel, Sí. de que ellos iban a venir cuando sucediera algo como la explosión de la bomba de hidrógeno, cuando en teoría pues ellos no pueden intervenir, Sí. de acuerdo a sus normas, ¿no? Que ahorita platicamos un poquito de las normas que ellos tienen. Que de hecho en la actualidad todavía existen grupos que supuestamente, pues sí, canalizadores y demás que supuestamente tienen comunicación con el Comando Ashtar y algunos siguen esta misma línea, ¿no? De que van a venir las naves y cuando ya venga la Tercera Guerra Mundial, el cataclismo, van a salvar a algunos. Y recuerden que nuestra tarea en los códigos de multiverso no es asegurar nada, sino presentarles pues la información y que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pues trate de resolver los códigos, ¿no? Pero ahora sí que presentar la información. Si de repente nos reímos y eso, pues es para meterle cierta pues diversión, ¿no? Al asunto, pero respetamos totalmente todas las ideas.
incluido el Integratón superpoderoso con el cual viajaban en el pasado y en el futuro, que probablemente a lo mejor sí sucedió, no lo sabemos. Y bueno, antes de la otra parte, y terminando con esta parte del Comando Star, algo también que fue muy famoso, que fue muy interesante y que para mí pues es como bastante rescatable, fue lo que pasó en la transmisión de la BBC en el año de 1977, cuando se bloqueó la transmisión de un noticiero y se escuchaba una voz pues extraña, ¿no? Una voz así como de hombre, así como donaje, así poderosa. Poderosa. Y no tanto. no tanto. Y esta voz pues decía que era Brilón, que era parte del comando Ashtar, y que daba un mensaje, ¿no? Y el mensaje principalmente pues era que aprendiéramos a escuchar nuestra voz interior y que conforme nos fuéramos acercando a la era de Acuario, y fuéramos entrando cada vez más y más y más a la luz, pues iba a haber cada vez más falsos profetas, falsos gurús, qué es lo que está pasando, o sea, muchísima información, y el hecho de no poder distinguir qué es lo correcto del incorrecto, lo falso de lo verdadero, y el mensaje principalmente, que para mí es lo único rescatable, o la intención del mensaje en sí, más que decir aquí estamos y estamos presentes y véanos en las naves que estamos en el aire, es aprendan a discernir escuchando su propia voz interior, ¿no? Porque esa voz es la que les va a decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, sí, ese fenómeno y está... se une con las nuevas teorías de que pues tú eres tu propio maestro, ¿no? Totalmente. Al final de Correcto. cuentas tú vas a decidir cuál es tu camino, y que no te dejes llevar por lo que alguien más te diga, sino que tú tomes tus propias decisiones. Completamente. ¿No? Lo interesante de ese caso es que se investigó y resulta que la única manera en cómo pudieron haber intervenido la señal, pues tiene que haber sido personas que sabían muchísimo, ¿no? De cuestiones técnicas de radiotransmisiones, y para qué se iban a tomar la molestia de hacer algo así, ¿no? Y si lo hicieron, pues qué mensaje tan bonito dieron, así que pues total, Felicidades, por fue el mínimo, caso, ¿no? muy bien hecho, ¿no? Sí. Sí. Entonces, interesante esa parte, y más adelante vamos a regresar a esta parte del Comando Star y de toda esta línea, pero bueno, continuamos entonces. Continúo con... Sígale, mire, sígale. Échale. Sí, Échale. Échale. Si se dan cuenta, cada vez que ya no sé qué decir, es cuando le digo a Lenin que continúe. No sabemos. Exacto. podemos seguir con Billy Mayer. Sí, claro. ¿No? Billy Mayer también es otro contactado, parece, pasa en 2 décadas después, en los 70s, él empieza a tener algunos contactos con pleiadianos, y específicamente con una pleiadiana que se llama Semjase. Semjase, o también, bueno, sí, Semjase, sí. Uh-huh. Y ella le empieza a platicar a él pues varias cosas, ¿no? Acerca de lo que estamos diciendo, que los pleiadianos vienen a ayudarnos, ¿no? Uh-huh. Que son adelantados tecnológicamente, que son nuestros hermanos, ¿no? Que no son dioses, y pues que qué onda, ¿no? Así le dice, ¿qué onda, Lili? A ver, échale. Ajá. Y a él le permite tomar fotos. Ajá. Que es de los... Pero nunca ella. No, nunca ella. Uh-huh. De hecho, y le decía, tú puedes venir, pero nadie más. Uh-huh. O sea, nadie que te va a acompañar. O sea, algo así como la el secreto de amor. En secreto todo y en oscurito, ¿no? Ajá. Pero lo padre de él es que sí obtiene muchísima información. O sea, la cantidad de fotografías que tomó y videos fue impresionante. Tanto así que pues, empezó a generar mucho movimiento, los periódicos empezaron a hablar de él, y va un grupo de investigadores muy importante a hacer pruebas y checar qué está pasando ahí, ¿no? Sí. Hacen las pruebas, pero él no solamente tiene cosas como fotografías, videos, también tiene grabaciones de sonido y todo, varios elementos. Varios científicos hacen todas las pruebas. De hecho, hay un video en YouTube muy interesante, que se les recomiendo mucho, donde pasan toda la investigación que se hace y todas las pruebas que hacen en esa época, con toda la tecnología que existía para esa época, y al final ellos determinan que son reales. Sí. O sea, no los pleiadianos, pero sí las pruebas. No, las pruebas que él estaba dando, ¿no? Estas pruebas están de acuerdo a todo lo que hicimos, son buenas, ¿no? Les dan la palomita. Y se van, y antes de que ellos se vayan, les entregan lo que tú mencionabas, una aleación de unos metales, para que no solamente se queden con esas pruebas, sino vean adicionales estas cosas que están pasando, ¿no? Ellos hacen otra prueba sobre esas aleaciones y también encuentran que pues,
son cosas ahí medias extrañas que sí no tienen como mucha explicación o mucha forma de hacerlo. Según recuerdo, era porque la aleación de esos elementos pareciera que se había hecho en fusión en frío. Y la fusión en frío no es algo que todavía en esa época se pudiera hacer. Entonces, pues sí era bastante aleación muy extraño. pura, ¿no? Ajá, era muy extraño. También los análisis de sonido dijeron que sí era posible hacerlos, pero se necesitaba mucha lana, ¿no? Mucho dinero en equipo para poder hacer, incluidos las fotografías y los videos, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no? Pero que en esos tiempos era así como casi imposible. Bueno, ahorita ya nos reímos, pero Sí. en esa época era, Sí, ajá, era imposible, muy el difícil. costo era muy alto. Sí. De hecho, eso es lo que determinan al final ellos, que pues ellos dicen que para que lograran hacer todas esas cosas se necesitaba mucho dinero y además mucha gente, Sí. o sea, muchos expertos en varias cosas, y pues es difícil porque Meyer era un granjero, ¿no? Retirado, que por cierto le pagaba el gobierno, me parece, ¿no? Sí. Él estaba en la guerra, ¿no? Él estaba en la guerra, Sí. entonces pues no tenía los medios ni los recursos para haber hecho todo eso, que eran muchísima información. Que no recuerdo bien si estuvo en la guerra o se lo cortó de leñador, no recuerdo, pero el chiste es que sí, recuerdo que el gobierno es quien lo mantenía prácticamente por el servicio que había dado, ¿no? Ajá. Y sí, y algo importante era eso, que era tanta la cantidad de información que él entregó, Sí. que decían que también hubiera llevado muchísimo tiempo hacerlo y que lo hizo en muy poco tiempo. Eso Sí. también les llamó la atención. Sí. ¿No? Hasta ahí ellos se van y todo queda bien. Todo hasta ahí Todo está, está perfecto. y parece un caso muy real, 100%. Hasta ahí 100%, 100%. De hecho, los investigadores son gente pues importante para su época, Sí. ¿no? Recuerdo que hay por ahí dos investigadores, que uno era de la IBM y otro es uno que hace la pantalla líquida que actualmente utilizamos, ¿no? Sí. Entonces son gente pues, que sí le sabe. que sí les sabía, no era Que sí les- cualquier, que sí les no giraba era la ardilla. no era el pasante de, Sí, No se agarraron un técnico de la Sí, calle. sí, sí, no. Y después viene la parte negativa, Ajá. que empiezan a surgir más. Se van, estos investigadores, pasa el tiempo y como que lo que yo siento que pasó es que Meyer se queda sin pruebas o se van los pleiadianos. Realmente hay muchas teorías acerca de eso, pero él sí empieza a crear pruebas falsas, Ajá. que fabricarlas, a ¿no? fabricarlas. Él sí Que- empiezas. Que aquí es lo que estábamos hablando, que no sabemos si realmente él fabrica estas pruebas falsas para él quedar bien, si las hace porque quería ya como olvidarse de eso y que la gente ya no le hiciera caso, pues no sabemos, O ¿no? porque la CIA o no O había porque llegado. la CIA Sí, que supuestamente... también hay una parte donde él, cuando empiezan a ver las pruebas, porque de repente encuentran que en su bote de basura, la tapa se parece mucho a una de las naves que hizo. Entonces hasta le dicen, mira, la orilla tenía como una agarradera. Y es ahí cuando dice, la tapa, ¿no? Sí, Así de, marca Acme, ¿no? idiota, sí, sí, sí. Porque si le dije que la quitara, ¿no? Así, ¿Marcela? ¿O no? Sí. Y entonces se dan cuenta de eso y le dicen, oye, mira, pues ahí está la tapa y se parece muchísimo a tu bote de basura, Sí. ¿no? Él, en su afán de querer demostrar esto de los pleiadianos, toma unas fotos a unas actrices, ¿no? De televisión y dice que esas son las pleiadianas y muestra hasta sus rostros y todo, pero ya hacen la investigación y resulta que no, pues que eran de un programa de Sí. televisión y lo tomó directamente De la hacia tele, la pantalla. exacto. ¿no? También tomó las fotos, según había viajado al pasado con la época de los dinosaurios y fue igual de un libro. Y era un dibujo de fantasía que al tomar la fotografía y en blanco y negro pues hacía la ilusión como si hubiera ido. También pues varias cosas que lo tomó en realidad de dibujos, ¿no? De dibujos de libros que eran dibujos realistas, pero que pues lo hizo de esta manera, pareciéndolo, o bueno, más bien, pues sí, demostrando que estaba siendo un mentiroso, ¿no? O que estaba presentando lo que no era. Por la razón que lo he hecho, la regó. La regó, Sí. sí, sí. Sí, y cuando él lo entrevistan, él acepta, porque ya empezó a desprestigiarse mucho, y él acepta que él hizo las pruebas, pero él dice que la CIA llegó y le robó su material. Entonces que él se vio obligado a falsificar esto para que la gente siguiera creyendo en lo que Dice. lo que le pasó, ¿no? Sí. Ahí es lo raro, y por eso si tú buscas a Meyer en internet, todo pareciera que es una persona que hizo cosas falsas totalmente, Sí, claro. pero no. O sea, sí tiene como ciertas pruebas que yo creo que pero ese es mi punto de vista, las que hizo al principio, esas son reales, y ya después empezó a hacer otras cosas que ya no. tenía nada que ver, Sí. que
puede ser, y una teoría es que los pleiadianos cumplieron, porque el objetivo que le dicen a Meyer sí. cuando llegan es que lo hacen para que la gente empiece a conocerlos, Sí. ¿no? Para que sepan que hay alguien más. Entonces por eso le permiten las fotos y todo, pero era el único objetivo. Yo lo que pienso es que a lo mejor cumplieron con ese objetivo y se fueron, Sí. pero Meyer se había convertido, al igual que muchos, en una gran superestrella, estrella, sí. y empezó a llegar muchísima gente a su lugar. También eso súmale que, o sea, imagínense también un señor que está ahí con su familia y que vive en la montaña y que aparte pues tiene su casita, ¿no? Y de repente que te llegaran gente loca así en Sí, la miles, madrugada ajá, y queriéndote ahí hasta atacar, otros tachándote de mentiroso, otros de loco, o sea, no podemos juzgar tan fácilmente a Meyer Correcto. porque lo que vivió y lo que se atrevió a hacer pues fue algo bastante fuerte, ¿no? Claro. Entonces, pues la conclusión es que, pues no hay conclusión, ¿no? Es que Conclusion, no conclusion. la primera parte del contacto, pues pareciera que sí fue verídica, que es real, y ya la segunda parte y todo lo demás, pues parece que sí se le chispoteó, como dirían Por el ahí. chavo, ¿no? Exactamente. Y bueno, siguiendo esta línea, Menini, después, ¿qué más tenemos en esta línea cronológica pleiadiana? Pues hay otra persona que también tuvo un contacto que se llama Eugenio Siragusa, pero pasó lo mismo, o sea, él también de repente vio una nave espacial, fue a ver qué pasaba y También se le le hizo, encontraron, ¡ay! también dijo, ay cabrón, Ajá, sí. y fue para allá, Ah, y fue para allá y se encontró con los tripulantes de la nave y otra vez era el comandante y Astar ahí Sheehan, estaba Ashtar, y le contaron, bueno, otra vez le dieron información acerca de qué son los pleiadianos, a qué venían, pero a él le contaron que algo interesante, ¿no? Que Jesús era el mero mero, ¿no? era el mero mero, Sí. y que además habían venido en la época de Jesús y ellos también lo habían auxiliado. Sí, ¿no? sí. Pero también tuvo detalles ahí en Eugenio Siragusa que también provocaron que no le creyeran tanto, como este tipo de... Es que empezaron a hacer como profecías que Y la decían que... regaban. Exactamente, Sí. o sea, va a suceder esta cuestión, va a pasar algo en el mundo y ya están preparados todos los pleiadianos para bajar en sus naves y Nomás se ayudarlos, quemaban, ¿no? ¿no? Y nada más se quemaban, entonces... la Y los información... pleiadianos así. Así, No. entonces, pues mucha información pareciera que es fraudulenta porque está basado en todo este tipo de cosas, pero a mí lo que me gusta o lo que me interesa es, más allá de estos mensajeros o esta cuestión, es el mensaje que ellos están Claro, dando, ¿no? claro. O sea, más allá de si las personas que lo hicieron eran fraudulentas o hicieron fraude o todo, lo que me gusta es el mensaje que dan, que es un mensaje muy parecido al que muchas filosofías, ideologías se está dando, o sea, no tienen como Sí. puntos en coincidencia. Y de hecho, ahorita vamos a llegar para allá, pero tanto Bárbara Marcinac como este mensaje de la BBC y muchos más, lo que están diciendo en pocas palabras es que aprendamos a discernir, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? E inclusive en el caso de Bárbara, pues advierte, o los pleiadianos advierten que pueden inclusive mentirnos o hacernos creer algo, pero lo que realmente les importa es que pensemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, inclusive me recuerdo uno de de estos informes secretos, el del Blue Earth Project, y ahí también, que algún día vamos a hacer un programa también sobre ese libro, pero ahí, por ejemplo, dice que en este informe militar dicen que se dieron cuenta que los extraterrestres o que las naves llegaban, hablaban y todo, pero que en realidad eran fraudes o mentiras, pero no perpetradas, no creadas por Billy Mayer o por los miles de casos que existen, sino que por las mismas inteligencias extraterrestres, pero que era la manera en cómo a través de estos engaños podíamos llegar a verdades aún más profundas, ¿no? Entonces, Que nos cuestionáramos las cosas. y nos cuestionáramos las cosas, porque eso realmente es lo que nos interesa, ¿no? Es como el gran enigma del por qué Nagendra siempre se oculta en la cámara, ¿no? Porque está siempre en la esquina. ¿Por qué siempre se va para allá? Y no lo sabemos, pero ustedes... Pero va a salir en un programa, lo van pero va a salir en un resolver. programa. Exacto. Y bueno, perdón, Irene, continuamos entonces. Pasamos lo de Siragusa. Sí, y ya podemos empezar a entrar un poquito a Satya, que también es otra de las pleiadianas que viene y da ciertos informes o acerca de lo que es la filosofía pleiadiana o lo que o los mensajes que nos vienen a traer, ¿no? Pero ahí me parece que es Bárbara, su apellido. Hay dos, en el caso de Satya es Bárbara Hand Clough, en el libro Cosmología Pleiadiana,
Y en el otro, que es la línea que al menos a mí más me gusta, y que bueno, también la de Hank Clough, pero que me encanta, es Bárbara Marcinac, y son un montonal de libros, ¿no?, que tiene. Todos esos libros no fueron escritos, sino que fueron igual producto de canalizaciones, ¿no? Gaia, la biblioteca viviente, la familia de luz, Es que hay muchísima información. La vida de los La vida de pleiadianos. los pleiadianos, pero un punto importante, por ejemplo, de Bárbara Marcinac es que si ella fue quien escribió los No, mis libros, respetos. es una, o sea, es una joya, ¿no? O sea, estamos ante una genio, ¿no? Prácticamente. Y además, la información y todo lo que viene en esos libros es simplemente extraordinaria, ¿no? Entonces, Y es muy vasta, o sea, es exacto, y ese es el momento en donde aquí el tatanaje nos va a decir ¿qué vio usted? A ver, platíquenos, ¿qué vio usted? Bueno, ¿puedo decir algo rapidísimo? Sí, claro, claro. Fíjate, de lo que decías de la no intervención, algo que me llamaba la atención es, en el caso de la bomba de hidrógeno, sí llegarían a intervenir, porque se acabaría, por la importancia que tiene la Tierra. A veces pensamos que no tiene una importancia la Tierra y que estamos ahí como un granito de arena, y hay una gran importancia. Decía que si se acababa la Tierra como tal, tenía una repercusión enorme en toda la galaxia y en el universo, así decía. Sí. Ahora ya sabemos que hay multiversos, ¿ok? ¿Pero qué vamos a decir ahorita? Pues no sé. Ah, ok, Nota importante antes de llegar ¿Vas a hablar de esta parte de Bárbara? de la que tú me digas. No, pues usted. Ah, bueno, sí, quería mencionar algo rápido de Satya, antes de que lo fuéramos a cerrar el tema. Antes de esta parte, y esto sí es muy importante, hay que tener en cuenta que está esto de Billy Mayer, está lo de Tessel, Tissel. está lo de Van Tissel. Siracusa, pero también hay informes serios de militares, de diplomáticos y de gente que estuvo en el gobierno, también gente cercana, por ejemplo, a Eisenhower, varias fuentes que son, digamos, muy serias, fuentes militares, que dicen haber sido contactadas por una raza que se podrá o que se identifica como la raza nórdica, que sería esta raza pleiadiana, que son altos, güeritos, ¿no? Como de 2,5 metros aproximadamente, robustos, potables, no sé, flotables. y esta raza nórdica, lo que continuamente les ha dicho a varias potencias es que ellos pueden ayudarnos y pueden asistirnos y pueden pues hacer que toda nuestra vida mejore y ayudarnos en el clima, en la alimentación, en la educación, en todo, pero la única forma en que ellos pueden hacerlo es si nosotros dejamos de producir y dejamos de tener armas nucleares, ¿no? Entonces también es interesante que estos personajes pues lo acepten. De hecho, públicamente el exsecretario de Defensa de Canadá lo dijo así públicamente, lo reconoció. Hay muchos casos, inclusive diplomáticos en Sudamérica, que bajaron estos seres y hablaron con ellos en y Perú, demás, ¿no? En Perú, y hay muchos. Entonces, no creo ya a este grado que sea mentira todo, ¿no? Ni creo que sea tampoco, sí, como fantasía. Yo creo que sí es verdad, es cierto, pero hay muchas cosas entre lo que dicen unos supuestos contactados, de otros que tal vez sí lo son, o sea, es muchísima la información, es muy vasta. Ahora, famosos, también hay muchísimos, pero en nuestra perspectiva, y recuerden que nosotros no creemos tener la razón ni tener, como dicen, los pelos de la burra en la mano, que suena horrible eso, pero creemos que muy buena información, por ejemplo, son los libros de Bárbara Marcinac, ¿no? O el libro de Cosmología Pleiadiana. O sea, yo los invito a que los lean, los investiguen, pero no los vean como una verdad absoluta, véanlo como una especie de ciencia ficción, como un libro que pues les va a ayudar a que su mente, ¿no? Nos ayuda a que nuestra mente pues se amplifique, ¿no? Se aumente nuestra Y ya si conciencia. resuena algo, pues seguimos más investigando, ¿no? Totalmente. Y seguro les va a resonar. Sí, totalmente. Y bueno, ese nada más era como el paréntesis. Y último, entender que cuando se hace la primera prueba atómica con la bomba Trinity, es cuando empieza a haber actividad ovni. Entonces sí pareciera que Coincide. el hecho de que hayamos llegado a esta arma nuclear o a la bomba atómica fuera como una especie de aviso en que nosotros ya estábamos llegando a cierto grado, a cierto nivel, y que era importante la supervisión de razas inteligentes en nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese era el pequeñitito paréntesis, Najena. Entonces, ya, disculpe. No, totalmente. Hablando rapidísimo de Satya, que es realmente la diosa de la alquimia, es la diosa del hogar y de la guerra,
es algo muy interesante porque es la luna. Ajá. Y la luna tiene, para mí como astrólogo, tiene una importancia enorme, enorme, pero esto yo sí no lo conocía y es vital. Dice que tenemos en el cuerpo humano, en la sangre, tenemos partículas fractales de oro. Y que el oro es como si fuera una fibra óptica donde nos puede comunicar. Entonces, quiere decir que los pleiadianos no podían comunicarse ampliamente porque no se había elevado la tecnología, pero tampoco se había elevado la conciencia a tal punto que pudieran contactar. Y esos fractales, por ejemplo, de oro en la sangre, es lo que realmente ellos pueden saber cómo estamos. Al mismo tiempo, dicen, por ejemplo, que cuando nosotros estamos felices y generamos endorfinas, estamos teniendo una explosión de pequeños fractales de oro, que tiene una importancia así vital, ¿no? Porque en los libros de Bárbara Marcinac hay algo que de pronto no checaría, porque la conductividad eléctrica que tú lo vas a comentar, ¿no? Sí. Y podríamos estar hablando de este oro. Pero es que es interesante porque para varios seres interdimensionales que se comunican, por ejemplo Ramta, Cryon y otros, el oro tiene una importancia no por su conductividad eléctrica, sino porque sería un elemento que comunica la sexta dimensión con nuestra dimensión. Entonces el oro es como una especie de puerta entre dimensiones. Un Bluetooth. Y sí tendría pues mucho sentido. Por eso les digo, lo que escribe Bárbara se me hace pues extraordinario, ¿no? No, o sea, fenomenal. En este libro, por ejemplo, que yo les quiero antojar, este libro se va a llamar Las Tres, pero no de manera a mal. Son los 3 capítulos de cada libro, sí. ¿No? Puede ser. Por ejemplo, el primero habla se llama la búsqueda. Buscando, se llama. Buscando lo que... No, despertando. Estaba buscando el título que se llama Despertando. Entonces, Despertando es muy interesante porque plantea lo que se ha estado comentando ahorita, que es elevar la conciencia, causar un punto un contrapunto para que el ser humano realmente se cuestionara las cosas y esa evolución. Despertando viene a ser, dicen, somos tu familia, además de estelar, ancestral. Sí. Hemos estado aquí hace muchísimo tiempo y estábamos evolucionando mucho antes de que se formara Terra o la Tierra. Pues una vez que se forma la Tierra, parte de los pleiadianos tienen como 2 vertientes principales, una que continúan evolucionando y tienen esta capacidad que ya le llaman divina, como de dioses, de crear a través del pensamiento, y los que se quedan a formar parte de la evolución humana, que acabaron siendo, según dicen, gobernantes que se veían como dioses porque tenían una gran capacidad de conciencia y gobernar a los demás. Estas 2 vertientes a mí me parecieron así fascinantes. Bueno, segundo capítulo rapidísimo, conste, la creatividad. ¿Qué vemos en varios de los programas así con Iván? Pues es el pensamiento, tú estás creando tu realidad en este momento. Ellos lo dicen. En el momento que ustedes se den cuenta que crean al mismo nivel de lo que ustedes llaman Dios, ya evolucionaron a la 5ª dimensión y entonces nos vamos para otro planeta porque les tenemos una chambita, ¿no? Y así. Se lo estoy resumiendo así rapidísimo. Bueno, es que así lo dicen de verdad, donde van a ser más útiles. Claro. Y capítulo 3 dice, ¿qué está pasando? Hacen un planteamiento como si fueran reporteros de noticias, geopolítico del mundo, y terminan diciendo algo muy importante desde nuestro punto de vista, que es cómo antes teníamos una rotación de 360 días, cambió a 365, o sea, se aumentó 5 días y un cuarto, porque la conciencia humana, en vez de estar evolucionando, se fue para abajo. O sea, como que se enlodó más lo que decíamos por ahí, ¿no? Los glotones. Los glotones, estamos hablando de eso. Ya les platicaremos luego el chiste aquí familiar. Pero bueno, esa parte, entonces dice, ¿qué está pasando? Y dice de la importancia, y me sorprendió muchísimo, cómo considera a todas las especies, habla de los árboles como unos grandes seres que nos acompañan, que vamos a estar estuvieron el reino vegetal, vamos a estar los humanos y después también van a quedar los vegetales, ¿no? Por la sabiduría. Y ya, en ese que está pasando, ¿sí se puede todavía? Sí, se les antoja que vayan ahí, lo estoy vendiendo ahí en la cuadra del metro. ¿No? Dice el 4º capítulo, la búsqueda de uno mismo. Si quieren de verdad, así, miren, yo lo estaba leyendo y le platicaba a Iván y a Lenin, me tenía que agarrar o sea, perdí mis uñas porque me agarraba y rasgaba la mesa. Porque la búsqueda hasta el barniz perdió. Hasta el barniz se le cayó. Hasta el barniz, hasta el pelo se me cayó del estrés. No puede ser. La búsqueda habla de algo hermoso que creo que siempre hemos tratado de hacer esto con las semillas estelares, que es
por ejemplo, cómo se inicia, cómo se despierta la Kundalini, cómo empieza este proceso de darnos cuenta que somos dioses, cómo empieza a pasar esta energía por todos nuestros chakras, nadis y demás. Y hablan de una numerología que habla de los 12, como los 12 signos del zodiaco, las 12 hélices de los cromos, del ADN. Vean el de búsqueda de uno mismo, si quieren no lean el libro. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Tenía 13 y medio, no es cierto, 12. Bueno, ok. Algo que dicen que en la búsqueda de uno mismo, ¿por qué se pierde uno? Y me encantó, es por la reactividad emocional, porque juzgamos. Y simplemente dicen, ¿cómo deja uno de juzgar? Simplemente dejando de hacerlo. O sea, así son como chinos, ¿no? Como Confucio. ¿Por qué no tenemos el gato en el signo chino? Porque el perro le ganó el lugar. Así dicen los chinos, ¿no? Sí, es como, pero ¿cómo puedo soltar, no? ¿Cómo puedo soltar este trabajo? Que no sé, ¿cómo puedo soltarlo? ¿Así? Así, ya. Porque el pensarlo es el ego, ¿no? Sí. Quinto capítulo, ya por último, y el sexto, dice el lenguaje de la geometría. Quinto capítulo, ya por último, el sexto, el séptimo. Es que el del lenguaje de la geometría, tanto que hablamos de la geometría sagrada, tanto que hablamos, por ejemplo, de la luz y transmitir la luz, que es el amor realmente, es una chulada de capítulo. Y, por ejemplo, hablan del triángulo como representa, como en las pirámides, la unidad de conciencia, el círculo Dios y la unidad. Habla de unas líneas paralelas y habla de algo que tú siempre hablas, que es Merkaba. La importancia de Merkaba, que es cuando nos damos cuenta que somos dioses tal cual somos. Ya se los prometo, nomás para que lo lean. Ahorita paso por mi comisión. Y espérenme. Más capítulos. Sí. Vámonos, el sexto, para que vean que aunque se burlen de mí, es muy importante, es el Tantra. Habla de la importancia de la sexualidad. Esta energía que tenemos para la sexualidad, no como la comprendemos, sino como una compenetración donde estamos con almas, con el alma del otro, donde nos reconocemos Dios a través del otro. Y dicen que la capacidad realmente de amar es cuando nosotros nos preocupamos por el otro, acompañarlo en su camino espiritual. No, a ver, deberían, en vez de la epístola de Melchor Ocampo, deberían de decir, ¿estás dispuesto a acompañarlo para su ascensión al cielo? Sí, si te casas, pero si no, no le prestas a tu hija, ¿no? No sé de qué habla de Melchor Ocampo, pero sí. Sí. O sea, sí. Y claro, ahora, claro que lo... El rescate. Como todos, como pueden ver, es un tema complicado porque hablar de pleyadianos no es hablar solamente de... O sea, sí es hablar de una raza, pero no solamente hablar de una línea. Es como si hubieran diferentes tipos, ¿no? De pleyadianos. Es que, y cada canalizador, cada persona que ha tenido estos contactos, tiene sus propias versiones. Pero dentro de estas versiones existen puntos donde concuerdan, ¿no? Donde hay coincidencias, claro. Puntos de encuentro. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, de las que se habla es que los pleyadianos serían a este grado, por eso estamos diciendo, nosotros no creemos nada, ni estamos diciendo que sí sea o que no sea, solamente presentamos la información. Otra de las informaciones que existen es que los pleyadianos serían el brazo armado, ¿no? La fuerza armada de la Federación Galáctica, ¿no? Que nos protegen, ¿no? De los famosos reptilianos y de los grises. O sea, es demasiada la información, demasiada. Y quiero que sepan también que con gusto la vamos a ir presentando poco a poco, pero estos primeros videos del canal pues son solamente para ir como abriendo estas puertas, ¿no? Del multiverso. Entonces, pues sí, es demasiada la información. Inclusive en México hay varias personas que supuestamente tienen contactos con pleyadianos. En Hidalgo, en Amatlán, y bueno, en varias partes, o sea, inclusive hay grupos, o sea, es demasiada la información, pero como dicen, ¿no? Si el río suena, es que agua lleva, ¿no? Entonces, sí debe haber algo, sí existe algo, pero creemos que lo más importante es que, de nuevo lo decimos, cada uno de ustedes pues descifre los códigos por sí mismo, piense por sí mismo, ¿no? Ahora, para eso podríamos ver la recomendación tuya, que es la Biblioteca Pleyadiana. Biblioteca Pléyades. Ajá. ¿De Pléyades? Sí. Que si tú quieres hablar de ella está sensacional. Pues es una página, pueden acceder así, bibliotecapleiades.com, y es increíble porque esa página lo que hace es que simplemente es una biblioteca y son archivos a lo largo del mundo de un montón de temas que existen acerca de no nada más pleyadianos, sino liranos, lemurianos, reptilianos, muchísimo. Entonces, así de vasto es el multiverso, compañeros. Así es. Sí, y retomando lo que tú decías, digo, hay varias vertientes acerca de lo que son los pleyadianos y cómo surgieron, pero una parte dice que son nuestros hermanos, sí, ¿no?
Digo, es todo, y como tú dices, Iván, cada quien puede tomar su propio concepto para cada quien qué significa un pleiadiano, ¿no? Pero una parte es que son nuestros hermanos, que se habla de que todo nació en la galaxia de Lira. Sí, ese es otro tema, pero podemos medio darle un pincelazo. Se dice que las primeras semillas estelares o de vida ya consciente surgieron en la constelación de Lira, ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues se fueron movilizando, porque ese es otro dato interesante. Si nos queremos poner muy rigurosos y muy científicos, las Pléyades, las otras estrellas, el Sol es parte de las Pléyades, pero esas estrellas no tendrían la edad, digamos, suficiente como para albergar esta vida tan inteligente antes que nosotros, que la Tierra. Entonces, hay dos opciones. Una es que en realidad vienen de este sistema de Lira y se instauraron ahí en Pléyades, y la otra es que somos nosotros en el futuro, ¿no? Hablándonos a nosotros mismos, ¿no? Y también hay otra que dice que se desarrollaron tanto porque ellos no tuvieron ninguna intervención como nosotros, que llegamos a la Tierra y que llegaron muchísimas razas, de manteca, y ellos se quedaron solos en las Pléyades, y por lo tanto, como no hubo alguien que les interrumpiera su evolución, ellos llegaron a una evolución superior, ¿no? Sí. Pero digo, regresando a las vertientes, se dice que eran nuestros hermanos, que en Lira había pues era una galaxia donde todos vivían en armonía y tranquilidad, hasta que un día empezaron a tener guerras, y de ahí los liranos se van, llegan a las Pléyades, algunos, y algunos se siguen hasta el planeta Tierra. Sí. Entonces, digo, ahí hay muchas teorías, ¿no? Hay otros que dicen que realmente lo único que pasó es que los pleiadianos, cuando se hace la idea o la teoría de que en la Tierra va a ser un punto de contacto donde va a haber conexión entre todos los extraterrestres, todas las razas, lo que hacen los pleiadianos es inyectan parte de su ADN junto con varias razas, pero de las más importantes es la raza pleiadiana, y por eso también dice que son nuestros hermanos, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay muchísimas teorías. Y que la Tierra, lo que tú estás diciendo, que la Tierra va a ser como este centro como hasta de comercio, así lo dicen, contacto, de contacto, de información, de todo. Y que era como una granja, por eso había todo ese tipo de razas, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Sí. Ahora, importante también, antes de que se nos olvide, recordar que dentro de este mundo de la ufología y de todo esto, las características, que nos faltó explicarlas bien, de la raza pleiadiana, es que son seres altos, como dijeron, 2.5 fuertes, musculosos, anatómicamente casi perfectos, como un vikingo, como tipo nórdico, tipo vikingo, y se supone que habrían, porque esta es nueva, la verdad es que antes no era así, pero ahora dicen por ahí los canalizadores que hay dos líneas, ¿no? Una negativa y una positiva. Claro. En la antigua, en la línea que no decía esto, eran todos positivos, y lo que buscaban y lo que buscan es que nosotros como humanidad pues avancemos, ¿no? Entendámoslo en esta línea como si existiera, vamos a suponer que existe esta federación intergaláctica. Y esta federación intergaláctica lo que está haciendo es que está esperando a que nosotros lleguemos a un nivel no tecnológico, sino de evolución de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente, de nuestro interior, que tiene que ver y está muy relacionado con la compasión, y que cuando realmente la humanidad llegue a ese punto donde se aprenda a ver como una misma, ¿no? Como una unidad, como un solo corazón, y que realmente nos preocupemos de ayudarnos los unos a los otros, que dejemos al lado los sistemas caducos económicos, sociales, culturales, y que realmente venga este avance. Cuando lleguemos a ese punto, es muy probable que nos demos cuenta que los pleiadianos sí existían, y que pues lo único que estaban haciendo era esperar a que llegáramos a ese punto para formar parte, ¿no? De esta federación intergaláctica o federación galáctica de luz, ¿no? Y pues qué bonito sonó, pero sí, es la verdad, ¿no? Así al menos lo creemos de este lado. Me gustaría compartir algo rapidísimo. Sí, claro. De lo que tú estás diciendo, la importancia de evolucionar no solamente del 3D en el que vivimos y la cuarta dimensión, sino la quinta, y que habla de esto, que cuando tú, ¿cómo dices tú? Cuando tú te lo quitas, me lo quito, cuando te lo doy, me lo doy, ¿cómo es? Cuando das, te lo das, y cuando no das, te lo quitas, sí. Es correcto ahí. Entonces nos explica que lo que está pasando con los seres humanos, hay un egoísmo muy fuerte. Hay, por ejemplo, toda esta tendencia de los medios masivos de meternos miedo, es para que no estemos vibrando en esa vibración alta,
para seguirnos controlando. En el momento en que vibramos alto, podemos evolucionar, podemos ascender a esa quinta dimensión y podemos formar parte de esta Federación Galáctica. Y tiene todo el sentido, porque eso es algo que quería platicar, y a lo mejor lo voy a hacer en un video en el otro canal, pero es algo que noté, por ejemplo, con Michio Kaku, ¿no? Este señor en el Ufology World Congress, que esta parte de la ciencia está muy bien y todo, pero le falta entender el desarrollo humano de la psique y la conciencia, ¿no? Toda esta parte científica que intenta buscar vida extraterrestre y que habla, ¿no? El Search for Extraterrestrial Intelligence y todo esto está muy bien. SETI. Tiene y está muy padre lo que están haciendo y tiene mucho sentido. Me gustó mucho lo que explicaba y lo que dijo Michio Kaku, pero si le pusieran el componente del desarrollo de la conciencia, del desarrollo de la evolución interna, créanme que tendría mucho más sentido y se aceptaría completamente que existen los ovnis, y se aceptaría y se entendería también por qué no existe este contacto directo, porque no está preparada la humanidad para algo así, ¿no? Que era algo que sí hacía Jacobo Greenberg. Totalmente, ¿no? sí, Sí, trabajaba como todo el interior. Ahora dicen, por ejemplo, que si los nórdicos, los pleiadianos, se aparecen en un momento dado, es porque tienen que hacer un esfuerzo enorme para aparecer en 3D, o sea, se tienen que volver densos, pero que en realidad los contactados lo que dicen con toda seguridad antes de verlos en un estado interior, como de hipnosis, de meditación, de elevación de la conciencia, es que tienen una atmósfera de muchísimo amor. Dicen que es un amor que no habían conocido antes. Entonces, ¿cómo la ciencia va a decir, a ver, vamos a medir el factor amor? ¿Cómo? Si se ha negado toda la historia a hacerlo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, yo creo que hay 3 vertientes de contactos con los pleiadianos, y una es lo que platicábamos que le pasó a Meyer, ¿no? Que ellos directamente bajan. Digamos que es el tercer tipo, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Ellos Bueno, directamente... Meyer llegó, se supone, al cuarto. Que es cuando ya se lo llevaron. Sí, Ajá, exactamente. El otro es que es a través de canalizaciones, o sea, no vienen ellos directamente, sino hacen una canalización. Una persona hace una canalización de información. Recibe la información. Y el tercer punto es que dicen que ellos no vienen directamente, sino lo que pasa es que ellos encarnan. O sea, a través de las vidas ellos encarnan, tipo Jesucristo, y que ellos fueron los pleiadianos y todo esto. Esta es como la tercera vertiente. Está bueno. Sí. Pero bueno, pues, de ahí habría que decidir pues, cuál es el real, ¿no? Porque en teoría, para mí, lo fundamental, las tres, pero lo fundamental es que... 33 de cada una, ya no se pelean. Lo fundamental es que ellos no deben de intervenir. Para mí esa es como la clave, porque ellos no pueden hacer un proceso de intervención. De hecho, por ahí dentro de la mitología, de todo este vasto mundo de los pleiadianos, hay una parte donde ellos dicen que sí intervinieron directamente con los seres humanos, y parece que más que un bien les hicieron un mal. Sí, claro. Y por eso ellos ya no están arrepentidos, y por eso ya no quieren hacer como que la regamos y ya nos que más que ayudarnos, ellos pensaban que nos iban a ayudar en nuestro proceso de evolución, y resulta que más que ayudarnos nos hundieron un poquito más en nuestro proceso de evolución. Entonces por eso no lo quieren volver a hacer, ¿no? Y lo que platicábamos, bueno, la mitología es muy vasta, pero parece que algo que sí sucedió es que pareciera que todo es un plan divino, ¿no? Un plan que va más allá de nuestro conocimiento, para con nosotros como seres humanos tengamos un proceso de conciencia y de desarrollo incluso mayor al que de los pleiadianos tienen ellos, o para alcanzarlos. Sí, claro. Incluso para alcanzarlos o para superarlos, porque si manejamos en tiempo, se manejan muchos fechas, datos y todo, pero bueno, decía Meyer, si mal no recuerdo, es que ellos están avanzados en 1000 años en tecnología, en conciencia y todo, ¿no? A nosotros. De 500 a 1000 años. De 500 a 1000 años. Pero que estamos en un momento tan importante que si nosotros le echamos ganas a este proceso de conciencia, podemos lograrlo en un tiempo muchísimo más corto de 1000 años. Exacto. ¿No? Entonces, por eso ellos están interviniendo y están haciendo que este proceso cada vez crezcamos más como seres humanos, ¿no? Tengamos más este entendimiento de la conciencia, del amor. Evolucionemos, claro. Que yo también es lo que diría que le falta un poco a los científicos, del amor. También me faltó decirles que creo que en el video de si existen los pleiadianos, creo, no sé si lo dije, no me acuerdo. Aparte de los libros de Bárbara Marcinac, de Cosmología Pleiadiana de Bárbara Hanclough con Bárbara Marcinac, la biblioteca, todo. De todo, también en México, en la secundaria, cuando yo iba en la secundaria,
y leí ese libro y me hice así fan de un libro que se llama La Respuesta, de un contactado, Pablo Eric Anser, ¿no? Y es también un libro muy bonito y es lo que te digo, al menos a lo mejor yo los aprecio muchísimo, me gusta mucho, porque siento que a esa edad me ayudó a pues, salir de la caja, ¿no? Y poder ver más cosas, o sea, así como yo podía estar leyendo de Isaac Asimov y decir, wow, ¿no? De Sagan, leer La Respuesta de Pablo Eric Anser era como igual de extraordinario que leer a estos señores, ¿no? Entonces, no se cierren a nada, aprendan a discernir, pero duden de todo, pero también ábranse, ¿no? A escuchar las propuestas, los mensajes. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, a mí esta parte la retomo de los dos, es de hacernos responsables. O sea, está la no intervención, pero por el otro lado está el de háganse responsables de que ustedes son Dios, no le pongan esa chamba a Dios, ustedes háganse responsables de ustedes, y eso me parece uno de los comentarios que puede causar más polémica, pero el que puede producir mayor crecimiento es, si tú eres Dios, entonces no podemos contarnos historias de tragedia, porque tú la estás creando. Totalmente. Claro. Sí, ¿no? totalmente. O sea, a mí eso es lo que me resonó muy fuerte Sí. por mi propia vivencia, ¿no? Bueno, más rápido. La luna viene de Júpiter. Yo no sabía. No manches. La luna de Júpiter. O sea, no es de queso, pero sí viene de Júpiter. Esa es una de las teorías que va a hablar. Que yo me quedé de A4 y explican la resonancia y por qué produce todo esto a nivel emocional. Ya, punto. Aplausos, Aplausos. Y pues bueno, espero que esta transmisión les haya gustado. Ya llegamos a la hora. No queridos manches, se va compañeros. rapidísimo. Y falta un buen... Y falta. No, pues Hay que hacer salud. un segundo programa. Salud. Salud, salud. Ahora sí, ya no con las flores, ahora sí con la tacita. Ah, es cierto. Pues bueno, espero que esta información les haya servido, espero que esta información resuene con ustedes, les ayude también a amplificar su conciencia y nosotros pues más que felices de estar aquí con ustedes. Así que bueno, se despide su amigo Iván Donaldson Lenny Alejandro. Nagendra Torres. Pero me gustaría decir algo y rapidísimo. le gustaría decir Ancor, algo. Ancor. Es que hay una parte de los pleiadianos que se me pasa y me gustaría que compartirla antes de que cerremos el programa. Sí. Y es esta parte de que todo tiene un motivo de ser. O sea, y eso me gusta porque ellos pareciera que dijeran que no existe ni el bien ni el mal, como tanto se dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existen ni razas buenas ni razas malas, ¿no? O sea, todos están dentro de una misma bolsa y lo único que están haciendo, cada raza está cumpliendo con una misión para que nosotros como seres humanos crezcamos, ¿no? Sí. Y con eso me ayuda mucho porque, digo, en mi caso, y de acuerdo a lo que yo escucho ahí es, pues no existen estos seres oscuros y... O sea, bueno, sí sí existen, existen, pero pero no son tienen malos, un motivo, o sea, no son malos, exacto, claro, sí. ¿no? Tienen un motivo Dentro del importante. Tao, ¿no? Sí, o sea, claro. el yin y el yang. Sí, Claro. sí. Y esta parte de que somos una semilla que ellos depositaron aquí en la tierra, ¿no? Y como semilla, pues lo que tenía que suceder es que tenía que ponerle abono, yo lo veo así más o menos, que era toda esta parte como de miedo, echarle excremento, echarle miedo. Sí. pero para que fuéramos mejores seres humanos. Sí. Que esa es como la parte. Esponjaditos, Sí, ¿estás de no, acuerdo? claro. Y para que sacáramos todo ese. El foie. El foie, ¿no? Entonces, eso para mí es como la parte clave de los pleiadianos, ¿no? Más allá de. Porque puedes escuchar en internet muchísimas cosas de que sí son demoníacos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Sí. para mí la parte fundamental es el mensaje que están dejando a nosotros como seres humanos y es este crecimiento de conciencia. Pero bueno, era todo lo que No, quería sí, decir. totalmente de acuerdo. Y bueno, se despide su amigo Iván Donaldson Lenin Alejandro. Nagendra Torres. y ahí se ve en el espejo. Que viva el amor. Hasta luego. Nos vemos.